vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Vamos a comenzar entonces, por supuesto, siempre con el reconocimiento a nuestra mesa de autoridades. Vamos a pedir, por supuesto, un fuerte voto de aplausos para la señora directora, doctora Evelyn Robles Gutara, para que pido un fuerte voto de aplausos, por favor. Preside la mesa esta mañana. Nos acompaña también de igual manera el doctor Carlos Laurenti Ortiz, su director. Por favor, un fuerte voto de aplausos. De igual manera nos acompaña la coordinadora de la carrera profesional de farmacia, químico farmacéutico, Doris Coquel Maita. Vamos a comenzar entonces a llamar a los graduados y ya está listo para poder hacer su ingreso. Llamamos entonces a Aguirre Flores Nidia. Adelante, por favor. Llevamos a Alania Lázaro Arceli Yadira. Llevamos a Arana Castro Hillary. Llevamos a Arancilla Estrella, Joana Milagros. Llevamos a Araujo Alcántara, Alicia Mercedes. Llevamos a Araujo Choque, Jocelyn Pilar. Llevamos a Adriana Soto, Angelina Diana. Llevamos a Astor Salas, Dulce María. Llevamos a Ayala Peceros, Cintia Avenida. Llevamos a Ayuque Salas, Lisbeth. Llevamos a Barrientos Arrieta, Norma. Llevamos a Peguesuñahui, Yulisa. Llevamos a Peguesuño Rubio, Misael. Llevamos a Derrocada Villanera, María Alexis. Llevamos a Carreras Tiburi, Noemí. Llevamos a Cainapoma Ramón, Susana Alessandra. Llevamos a Canchaya Cancha, Sheila. Llevamos a Canchaya Quinto, Lady. Llevamos a Cárcamo Sosa, Rocío Luisa. Llevamos a Cárdenas Quispe, Katy Manera. Llevamos a Casas Verástegui, William Santiago. Llevamos a Castro Consuelo, Nelia. Llevamos a Canto Guayate, Olga Rosalía. Llevamos a Castillo y Castillo, Pamela.
Llevamos a Cedas Acharte, Luz Peri. Llevamos a Cerrón Flores, Juan Alberto. Llevamos a Chaco Alfonso Milagros. Llevamos a Chávez Peña, Yuvalí Giuseppe. Llevamos a Chávez Marteñopa, Tania Liz. Llevamos a Chipana Bruno, Paola Beatriz. Llevamos a Chirinos Basualdo, Vanessa Luisa. Llevamos a Clemente Madrid, Luis Ángel. Llevamos a Cobo Sanizaga, Xiomara Esther. Llevamos a Cordoni Castro, Bianca Bayuri. Llevamos a Cuadros Mesa, Zaira Giovanna. Llevamos a Cuica Aguilar, Lisbeth Rosana. Llevamos a Cuicapuza Barra, Liliana. Llevamos a Dávila Cáceres, Flor Ingrid. Llevamos a De la Cruz Cisneros, Angie Maribel. Llevamos a De la Cruz Jeremías, Arely Virginia. Llevamos a De la Rosa Tercio, Beatriz Teodora. Llevamos a Díaz Aquino, Luz Clarita. Llevamos a Escobar Paucar, Linda Ciel. Escobar Paucar, Rey del David. Espinal Taipe, Evangelina Luz. Espinosa Coronel, Lisbeth Medina. Espinosa Quispe, José Luis. Estrada Marmolejo, Ángela. Fernández Morán, Sofía. Flores Sauni, Daisy Jenny. Garay Damián, Mayeli. Gómez Molina, Isabel Floriza. Guerra de la Cruz, Araceli Flor. Guamán Roque, Giovanna Leila. Guataloco Rodrigo, Daisy. Guainantes Rojas, Diana Jessica. Luisa Sabanés, Diani. Ica Aquino, Sabina Verdi. Ica Paulino, Karen Miseri. Iturrizar Quintario, Zule Huerta. Lazo Aliaga, Pedri. Limache Ignacio, Viane. Nina Hurtado, Lady Mirta. Chantoy Martínez, El Missouri. Luján Aguilar, Yadira Sheila. Marín Guerreros, Cintia Violeta. Maraví Quinto, Iris. Marmolejo Mauri, Ángela Rosemary. Mesa Taipe, María Dolores. Morales Arando, Rosemary Denise. Nacha Quispe, Mireia Belisa.
Ochoa Topalaya, Jennifer. Olivares Rita, Catherine. Olivera Cuadrado, María Alexandra. Olótico Santa María, Karen Xiomara. Onofre Fundar, Ruth. Orejón Campos, Jenny. Oroculi Torres, Esther Yolanda. Ortigo Lodeña, Anchi Pamela. Alma Bonivelcha, Daisy. Olga Renaola, Lidia. Peña Ramos, Celi Rosari. Peña Ramos, Judith Daría. Pita Leo, Cristian. Borracilla, Mariluz Melari. Quinta Pomañe, Ayuri. Quiñones Guayre, Susana Arraya. Quique Laguiliano, Naide Karina. Quisperania, Elisa Bessi. Quispe Barrera, Mayra Mireya. Quispe Navidad, Eleni Maricarmen. Quispe Romero, Saraí Abigail. Quispe Yaña, Lidia Maribel. Ramos García, Mariana Sarita. Ramos Taipe, Sheila Kenny. Repichagua Leonero, Aguilera Rosalina. Retamoso Lozano, Graciela Claudia. Ricama López, Jocelyn Andrea. Rizotaya, Sharon Dana. Riveros Quispe, Jocelyn. Robert Sinostroza, Mercedes Cintia. Rodríguez Bruno, Kiomara Emily. Rojas Medina, Juan Carlos. Rojas Quispe, Gabriela Piolina. Rojas Quispe, Juni. Rojas Tabra, Heidi Vela. Romero González, Melanie Kenny. Romero González, Nayeli Cintia. Luis Chirote, Sayuri. Sabrina Ríos, Sabrina Sirena. Santos Macha, Mayo y Mariana. Saime Curo, Gisela Jimena. Solier Guamán, Saturnina Rufina. Solor Zarabañón, Lisbeth Diana. Taita Rina Gorta, Erika Rosana. Taita Mercado, Gloria. Taita Quispe, Lucy. Taita Serrano, Soledad. Tarma Sotomayor, Ruth Ángela.
Ferrer López, Ángela Milagros. Torres Romero, Rosemary. Trinidad Cristóbal, Mayumi Karen. Trujillo Astro, Agnes Alejandra. Ulloa Gabriel, Mariela Kelly. Marero Arca, Más Iglesia. Vargas Quispe, Maribel. Vera Rimachi, Debbie Aurora. Velázquez Herrera, Natalie Eli. Velázquez Laine, Ruth. Viva Velázquez, Lisbeth Mabel. Vilca Villalba, Rosemary Soledad. Vilca Pomo Baltasar, Sandra. Vilca Cierro, Jacqueline Mónica. Yucra Wincho, Ruth Selvi. Yupanqui Herbas, Daisy. Zacarías Rivero, Nicole Daisy. Zambrano Aguilar, Judy. Damas y caballeros, todos ellos los graduados de la Facultad de Farmacia, modalidad virtual. Un fuerte voto de aplausos para ellos, por favor. Muy bien, entonces, recordar también a nuestro respetable público que estamos transmitiendo la ceremonia a través del Facebook para que también puedan estar al tanto, por supuesto, de los detalles en estos momentos. ¿Ah? Muy bien. A continuación, entonces, vamos a entonar nuestro himno nacional. Sí.
continuación nuestro himno a Huancayo. Adelante con el sonido, por favor. ¡Viva Huancayo! Por los aplausos, muchas gracias por estar haciendo. A continuación vamos a tener, por supuesto, las palabras de la directora del Instituto Franklin Roosevelt, doctora Evelyn López Ucara, para quien pedimos un fuerte voto de aplauso, por favor. Estimados alumnos y familiares, estimado subdirector del Instituto Superior Tecnológico Franklin Roosevelt, doctor Carlos Laurento Ortiz, coordinadora de la especialidad de farmacia, doctora Doris Cooker, buenos días a todos ustedes. Hoy es un día de fiesta para el Instituto Roosevelt. Es la ceremonia de graduación y despedida de los alumnos de la especialidad de farmacia. Pero que nadie se ponga triste ante esta despedida. Una despedida es necesaria para volver a reencontrarnos. Y un reencuentro, después de un momento, después de toda una vida, es algo inevitable si de verdad hemos compartido algo bello. A través de este acto, la comunidad educativa del Instituto Roosevelt muestra su respeto y cariño por los alumnos que finalizan sus estudios y les hace un reconocimiento público del esfuerzo constante realizado durante estos años. Debe ser también un día de reconocimiento del trabajo realizado por los docentes que con esfuerzo y paciencia han ido guiando a estos alumnos e intentando que adquieran conocimientos, capacidades y destrezas que les serán muy útiles en la vida. Y todo ello con el objetivo del pleno desarrollo de su personalidad en el respeto de los principios de convivencia, valores éticos
y defensa de sus derechos y libertades fundamentales. Y debe ser también un día de reconocimiento a las familias, a los padres, abuelitos, hermanos, mamás, que durante todos estos años se han desvelado para que sus hijos lleguen lejos, para que cumplan sus sueños de lograr esta carrera de técnicos de farmacia. Quiero también reconocer y agradecer la labor realizada por todos los trabajadores de este instituto, porque solo con el compromiso de todos ellos es posible lograr un objetivo. Para ustedes que se gradúan, hoy es un día de alegría, porque supone el fin de una etapa. Atrás quedarán los días de exámenes, de trabajos para entregar, el estudio diario, los deberes, las llamadas de atención de los profesores. Pero también será el inicio de otra época en la que se les pedirán esfuerzos cada vez mayores que pronto tendrán que enfrentar, y entonces seguramente nos alegrarán las exigencias de los profesores que hemos tenido, porque esta etapa no ha sido sino una de preparación para lo que nos tocará vivir más adelante. Para ustedes, los futuros estudios y otros en la actividad profesional, esos conocimientos adquiridos serán puestos en práctica. Es momento de recordar. Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida. Guardar los mejores y olvidar con los demás. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que nuestro corazón no debe de albergar odios ni venganzas. Simplemente guardemos ese recuerdo bueno que nos ayuda para adelante. Estoy segura que si miras atrás vamos a encontrar muchos momentos más buenos que malos. Se han logrado muchos amigos, hemos viajado, hemos aprendido, y aquellos que se comenzaron acá hace 3 años, cuando empezamos esta carrera profesional. Muchos tal vez nos hemos conocido en el interín de esta carrera. Pongamos que una vez más, vuelvo a repetir lo que vino la pandemia. Empezamos, eran estudios virtuales, cada uno en su casa, los docentes también, a través de una pantalla nos podíamos ver. Pero esto no fue, como dice, impedimento para seguir adelante. Felicitaciones a ustedes, chicos, definitivamente logramos. ¿Qué se puede decir? Logramos ese gran obstáculo que era la pandemia, que no nos amilanó, y es producto de ello que estamos logrando esta graduación, de esta gran promoción de la carrera técnica de farmacia. Recuerden que el éxito alcanzado con honradez y esfuerzo le da sabor a la vida, que conseguir cosas pequeñas es dar un paso firme hacia el éxito en cometidos mayores. Algún día, mucho antes de lo que piensan, serán responsables de sus decisiones importantes, allá donde vivan, donde trabajen o donde tengan una familia. Quiero hacer una petición para ese día, que ayuden a mejorar nuestro entorno, impulsando sociedades más solidarias, respetando a los demás, seamos justos y convivamos en paz. Será el mejor regalo para nosotros y la seguridad que nuestra labor mereció la pena. Sea el camino que elijan a seguir adelante. Ustedes lograron un título profesional de técnicos en farmacia. Una vez más les repito, apliquen sus conocimientos, éxitos, y recuerden para siempre que ustedes siempre serán alumnos del Instituto Superior Tecnológico Franklin Roosevelt. Un abrazo a todos ustedes y gracias por venir esta mañana. Ahora, quiero pedir que se pongan de pie nuestros graduados, por favor. Todos nos quitamos nuestro birrete y lo ponemos en la silla. ¿Cierto? Tenemos en mano nuestras medallas, como bien dice
es una presea, una consagración, un momento cumbre de haber logrado esta carrera profesional. Por favor, pongámonos nuestra medalla y felicitaciones a todos ustedes chicos de la carrera de farmacia. Un abrazo a todos los papás, familiares, por favor un aplauso fuerte para ellos. Gracias. Ahora nos ponemos el birrete otra vez. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, por las palabras a la doctora Evelyn Robles Gutierrez, directora del Instituto Franklin Roosevelt. Y por supuesto, en estos momentos, las felicitaciones y respectivamente para todos los graduados que ya están colocándose las medallas. Un fuerte voto de aplauso para ellos, por favor, realmente, por este reconocimiento grupal que se acaba de hacer por las medallas. Muchas gracias. Muy bien, a continuación entonces vamos a tener la premiación de los primeros puestos quienes han pues sobresalido en estos años de estudio. Y vamos a invitar aquí adelante, por favor, si está presente, al segundo puesto. ¿Podemos tomar asiento, chicos? ¿Podemos tomar asiento? Podemos tomar asiento, muchas gracias. Y ahora vamos a llamar entonces a los primeros puestos. Y llamamos al segundo puesto con 116.08 y promedio 19.35 a Morales Arango Rosemary Denise. Si está presente, por favor, adelante, fuertes los aplausos. Ocupando el segundo lugar de la especialidad en la carrera de farmacia. Recibiendo, por supuesto, la condecoración respectiva de manos del doctor Carlos Laurente Ortiz por este logro y mérito especial. Segundo lugar, segundo puesto, con el puntaje promedio. Vamos a ver entonces, y nuevamente los aplausos para Morales Arango Rosemary Denise. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos a llevar al primer puesto con 116.74 y de promedio 19.46. No hay mucha distancia. Llevamos al primer puesto entonces a Bendesu Toribio Misael. Está presente. Adelante, por favor, entonces, los aplausos para el primer puesto en la carrera de farmacia. Muy bien, en estos momentos entonces, Bendesu Toribio Misael recibiendo la condecoración respectiva por haber ocupado este primer puesto en la carrera de farmacia. Ahí estamos entonces apreciando el reconocimiento de manos de la doctora Evelyn Robles Gutierrez, directora del Instituto Franklin Roosevelt. Entonces, por este primer puesto, nuevamente los aplausos para Bendesu Toribio Misael. Muy bien. A continuación entonces vamos a llamar ya a los graduados para que puedan hacer el desfile por aquí, por el acto principal. Comenzamos entonces llamando, por supuesto, a Aguirre Flores Nidia. Adelante, por favor. Adelante entonces, Aguirre Flores Nidia. Llevamos a Alania Lázaro Araceli Yedigar. Llevamos a Arana Castro Herri. Llevamos a Arancilla Esperilla Joana Milagros. Llevamos a
Arauco Alcántara, Alicia Mercedes. Llevamos a Araujo Choque, Jocelyn Pilar. Llevamos a Arteaga Soto, Angelín Eliana. Llevamos a Asco Salas, Dulce María. Llevamos a Ayala Beceros, Cintia de Medina. Llevamos a Ayuye Salas, Lisbeth. Llevamos a Barrientos Arrieta, Norma. Llevamos a Bendezú Yawi, Yulisa. Llevamos a Bendezú Toribio, Misael. Llevamos a Berrocal Avellaneda, Talía Leitris. Llevamos a Cabrera Astucuri, Noemí. Llevamos a Cairampuma Ramón, Susan Alessandra. Llevamos a Cachanya Capcha, Sheila. Llamamos a Cachanya Quinto, Lady. Llevamos a Carlos Sosa, Rocío Yuriza. Llevamos a Cárdenas Quispe, Katy Mariela. Llevamos a Casas Verástegui, William Santiago.
Llamamos a Castro Consuelo, Nelia. Llamamos a Canto Guainate, Olga Rosalía. Llamamos a Casillo y Castillo, Pamela. Llamamos a Ceras, a Charlie, Luz Peri. Llamamos a Cerrón Flores, Juan Alberto. Llamamos a Chanco Alfonso Milagros. Llamamos a Chávez Peña, Giovanni Giuseppe. Llamamos a Chávez Marcayaupa, Tania Liz. Llamamos a Chipana Bruno, Paola Beatriz. Llamamos a Chirinos Basualdo, Vanessa Luisa. Llamamos a Clemente Balbí, Luis Ángel. Llamamos a Cobos Alizaga, Xiomara Esther. Llamamos a Condori Castro, Bianca Ayuni. Y permiso. Chicos, observen acá. Sonrían, sonrían. Una sonrisa. Miren a la cámara acá. Listo. Acá, sonrían, sonrían. Por favor. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso, por supuesto, para este primer grupo. Y por supuesto, pues el aplauso siempre va a estar participante de parte de los familiares. Cada vez que vamos a los grabados, también pueden aplaudir, no hay ningún problema. ¿Eh? Muy bien. Agradecemos entonces al pequeño grupo. En estos momentos se ha hecho presente, por supuesto, aquí en el estrado, tomándose la fotografía respectiva. Muy bien. Vamos a llamar entonces al siguiente grupo.
De igual manera también vamos a presentarlos aquí adelante. Y por supuesto la invitación para que también puedan los familiares aplaudirlos al momento de ser llamados. ¿Ah? Muy bien, llevamos entonces a Cuadros Mesa Zaira Giovanna. Vengan los aplausos. Llamamos a continuación a Cuica Aguilar Lisbeth Roxana. Llamamos a Cuicapuza Barra Liliana. Llamamos a Dávila Cáceres Flor Ingrid. Llamamos a De la Cruz Cisneros Angie Maibel. Llamamos a De la Cruz Jeremías Areli Virginia. Llamamos a De la Rosa Atencio Beatriz Teodora. Llamamos a Díaz Aquino Luz Carita. Llamamos a Escobar Paucar Lid Naciel. Llamamos a Escobar Paucar Reyder David. Llamamos a Espinal Taipe Evangelina Luz. Llamamos a Espinosa Coronel Lisbeth Elina. Llamamos a Espinosa Quispe José Luis. Mire aquí. Amigo, a la cámara. Llamamos a Estrada Marmolejo Ángela. Llamamos a Fernández Guamán Sofía. Mire para aquí. 1, 2, 3. Llamamos a Flores Sauni Daisy Jenny. A ver, mire para aquí, por favor. Amiga, a la cámara. 1, 2, 3.
Llamamos a Garay Damián Mayeli. Mire para aquí, por favor. Mire, 1, 2, 3. Sonría, sonría. Ahí está. Llamamos a Gómez Molina Isabel Floriza. Mire para aquí, a la 1, 2, 3. Llamamos a Guerra de la Cruz Araceli Flor. Mire para aquí, a la 1, 2, 3. Llamamos a Guamán Roque Giovanna Leila. Permiso, por favor. Mire a la 1, 2, 3. Ahí está. Llamamos a Guatarongo Rodrigo Daisy. A la 1, mire, 1, 2, 3. Llamamos a Guainates Rojas Diana Jessica. Amiga, aquí, a la Mire, cámara, amiga. a la 1, 2, 3. Llamamos a Luisa Samanés Yanit. Mire para aquí, Amiga, 1, amiga. 2, 3. Llamamos a Inga Aquino Samira Berli. Amiga, amiga, amiga. Mire, por favor, Amiga, aquí amiga, la la cámara. A la 1, 2, 3. Llamamos a Inga Palmino Karen Piseri. Mire la cámara, por favor. A la 1, 2, 3. Llamamos a Iturizaga Quintayo Zule Hueca. Mire la cámara, por favor. A la 1, 2, 3. Llamamos a Lazo Aliaga Verdi. Mire, a la cámara 1, 2, 3. Llamamos a Limache Ignacio Yane. Mire para aquí. A la 1, 2. Llamamos a Limaco Hurtado Lady Hilda. Amiga, amiga, acá. Mira, a la 1, 2, 3. Llamamos a Yantoy Martínez Emily Shirley. Miren, a la 1, 2, 3. Llamamos a Luján Aguilar y Andira Sheila. A ver, mira la cámara, la 1, los 2, 3. Llamamos a Madrid Terreros, Cintia Violeta. A ver, por favor, mira la cámara, la 1, 2, 3. Llamamos a Mareví Quinto, Iris. Mire, a la cámara, 1, 2, 3. Y llamamos a Marabolejo Mauri Ángela Rosemary.
Mira a la cámara, 1, 2, 3. Ahí está. Invitamos al estrado a Mesa Taipe María Dolores. Mira la cámara, a la 1, 2, 3. Llamamos a Morales Arango Rosberi Denise. Mira la cámara, a la 1, 2, por favor, 1, 2, 3. Llamamos a Nacha Quispe Mireya Melissa. Miren a la cámara, a la 1, 2, 3. Llamamos a Ochoa Toparaya Jennifer. Miren a la cámara, 1, 2. Llamamos a Olivares Zurita Catherine. Miren, a la 1, 2, 3. Llamamos a Olivera Cuadrado María Alexandra. Miren, a la cámara, 1, 2, 3. Mira. Llamamos a Olórdico Santa María Karen Xiomara. Mira la cámara, 1, 2, 3. Llamamos a Onofre Fundal Ruth. Miren a la cámara, 1, 2, Llamamos 3. a Orejón Campos Jenny. Mira la cámara, 1, 2, 3. Llamamos a Oloncuy Torres Esther Yolanda. Oloncuy Torres Esther Yolanda. Mira la cámara, 1, 2, 3. Llamamos a Otivo Lodeña Angie Pamela. Por favor, mire, a la 1, 2, 3. Llamamos a Alma Guaricancha Daisy. Llamamos a Pauca Bernaola Lidia. Mire, a la 1, 2, 3. Llamamos a Peña Ramos Celi Rosalí. Mira, 1, 2, 3. Llamamos a Peña Ramos Judith Tania.
miren. 1, 2, 3. Llamamos a Pilpa Landeo, Cristian. Cristian, 1, 2, 3. Llamamos a Porras Inga, Mariluz Meredith. A ver, miren. 1, 2, 3. Llamamos a Kilka Pomaye, Mayumi. Mire a la cámara. 1, 2, 3. Llamamos a Quiñones Guaire, Susana Raila. A ver, a la 1, 2, 3. Llamamos a Kikia Maguillano, Nayel Karina. A ver, a la 1, 2, 3. Llamamos a Quispe Alania, Elisa Delsi. Miren a la cámara. 1, 2, 3. Llamamos a Quispe Barrera, María Mireya. Mire la cámara. Miren a la 1, 2, 3. Llamamos a Quispe Navidad, Emily Maricarmen. Mire la cámara. Mire a la 1, 2, 3. Llamamos a Quispe Romero, Sarai Abigail. Miren a la 1, 2, 3. Llamamos a Quispe Yaña, Lidia Maribel. Ya, mire. Miren 1, 2, 3. Llamamos a Ramos García, Mariani Sarita. A ver, miren a la 1, 2, 3. Llamamos a Ramos Taipe, Sheila Kelly. Miren 1, 2, 3. Llamamos a Rabichagua Laureano, Aide Rosalinda. Señorita, Está llamando. pueden retirarse para tomar fotos. Ellos son del Instituto Solidaridad. Es que O sea, por nosotros también les dan pues, los 1, 2, 3. Llamamos a Retamoso Lozano, Graciela Claudia. Mire la cámara. 1, 2, 3. Llamamos a Ricardo López, Jocelyn Andrea.
Mira la cámara a la 1, 2, 3. Llamamos a Rixe Calla, Sharontana. A ver, por favor, mire la cámara a la 1. Mire, 1, 2, Llamamos 3. a Riveros Quispe, Jocelyn. Mire a la 1, a las 2, 3. Llamamos a Robles y Nostroza, Mercedes Silvia. Silvia, mire la cámara a la 1, 2, 3. Y llamamos a Rodríguez Bruno, Giomara Emily. Mire la cámara, 1, 2, 3. Damas y caballeros, son el tercer grupo de todos, un fuerte aplauso para ellos. Y de igual manera vamos a hacer una perspectiva para que puedan tomarse la fotografía grupal aquí en el estrado. Adelante por favor chicos, entonces les damos el tiempo para que puedan ubicarse con nuestras autoridades del instituto y poder tomarnos pues la fotografía grupal. Adelante. Para que todos se vean. Ya chicos, bien, así de costadito, muy bien. Muy bien. Que se pueda. A la chiquita le están tapando la cuarta. La tercera de arriba le están tapando. A la tercera de arriba le están tapando. Aquí. Que ella baje y la señorita suba para que salgan todos. Miren, chicos, acá a las cámaras, observen. 1, 2, 3. Nomás 1, 2, 3. Muchas gracias chicos, vamos a tomar asiento, fuertes los aplausos para ellos, nuestro tercer grupo. Gracias. Llamaremos ahora al último grupo, por supuesto. Vamos a agruparnos entonces para poder hacer un llamado repetido a los siguientes graduados. Comenzamos llamando a Rojas Medina Juan Carlos.
Juan Carlos, mira, mira, la 1, 2, 3. Llamamos a Rojas Quispe Gabriela Tielina. Mira, mira. Gabriela a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Rojas Quispe Yuri. Mira, mira, a la 1, 2, 3. Llamamos a Rojas Tabla Heidi Nela. A ver, mira, mira, a la 1, mira aquí, 1, 2, 3. Llamamos a Romero González, Melody Clay. Que miren a la cámara ya. A ver, mira, mira, 1, 2, 3. Llamamos a Romero González, Nayeli Cintia. Nayeli, 1, 2, 3. Llamamos a Luis Chilote, Sayuri. Mira, mira, a la 1, 2, 3. Llamamos a Salinas Ríos, Sabrina Sirena. Mira, mira, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Santos Macha, Marjorie Mariana. Mira la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Saime Culo, Gisela Jimena. Mira, a la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Soriano Guamán, Saturnina Rufina. Mira, mira, a la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Solórzano Bandeón, Lisbeth Diana. Lisbeth, mira la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Taipe, Albina Gorda, Erika Rosana. Mire, mire, a la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Taipe Mercado, Gloria. Mira la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Taipe Quispe, Lucy. Mire, mire, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Taipe Serrano, Soledad. Mire la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Dalma Sotomayor, Ruth Ángela. A ver, mire la cámara, a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Torres Romero Rospelli.
Rosemary mira a la 1, a las 2 y a las 3. Llevamos a Trinidad Cristóbal, Mayumi Karen. Mira a la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llevamos a Trujillo Astro, a Nelsa Alejandra. Mira a la cámara 1, 2, 3. Llevamos a Ulloa Gabriel, Mariela Kelly. Llevamos a Valero Arca, Basti Iglesia. Por favor, miren a la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Vargas Quispe, Maribel. A ver, mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llevamos a Bela Rimachi, Kelly Aurora. A ver, mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Velázquez Herrera, Natalie Elite. Llevamos a Velázquez Laine, Ruth. Ruth. Maya. Llamamos a Mira Velázquez, Giseli Mabel. Mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Virga Villalba, Rosemary Soledad. Miren a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Vilcapoma Baltasar, Sandra. Llamamos a Vilcas Fierro, Jacqueline Mónica. Mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Yucra Huicho Rutzendi. Mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Yupanqui Herbas, Daisy. Mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Llamamos a Zacarías Rivero, Nicole Elsi. A ver, mire la cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Y llamamos a Zambrano Aguilar Judith. Judith mira a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, de esta manera entonces, el cuarto grupo, fuerte aplauso para ellos también. Y vamos a dar el tiempo para que ellos también puedan tomarse la fotografía grupal. Adelante, por favor, entonces, chicos. Dejamos nuestras cositas en nuestros asientos. Vamos, Antonito.
día, distinguidas autoridades del Instituto Franklin Roosevelt, personal administrativo, padres de familia, amigos y familiares en general. En especial, estimados señores graduandos, es un honor para mí formar parte de esta ceremonia, en este día que representa un hito importante en cada uno de ustedes. También agradecer a sus familiares, padres, amigos, que le han ayudado para que ustedes el día de hoy alcancen uno de esas sus metas, el culminar esta hermosa carrera que es el técnico en farmacia. Señores graduandos, en sus caminos van a presentarse muchas oportunidades y tendrán que distinguir lo bueno de lo malo. Pongan delante siempre nuestra ética, cuiden el legado que van a dejar. No tengan miedo al fracaso, no olviden que detrás del éxito hay muchos errores previos. No desfallezcan en el ánimo hacia sus metas y aprendan de cada experiencia, cada obstáculo superado, cada desafío enfrentado les va a fortalecer y les brinda una valiosa lección para seguir creciendo, evolucionando en su trayectoria profesional. La farmacia es un campo en constante evolución y es necesario mantenerse siempre actualizado, tanto con los avances científicos, tecnológicos y regulatorios. Deben estar dispuestos y adaptarse siempre al cambio. Abracen nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Nunca dejen de aprender y de buscar la forma de mejor la práctica farmacéutica. Como dijo Darwin, padre de la teoría de la evolución, no sobrevive el que es más fuerte, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Adaptarse significa no quejarse, sino comprender que las circunstancias que nos rodean son necesarias para nuestro aprendizaje. Y ahora les toca salir de sus zonas de confort. San Francisco tiene un mensaje: luchen por alcanzar la serenidad y aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para distinguir una de otras. Y por último, aprendan a amar a esta hermosa profesión, técnico en farmacia. Esto les va a abrir todas las puertas. El amor se debe trabajar y está asociado a dos elementos básicos: el respeto y la confianza. Nuevamente, agradecerles a todos los familiares y a la vez felicitarles a ustedes, señores graduandos, y festejen este día muy especial. Gracias. Agradecemos las palabras, por supuesto, de la coordinadora de la carrera profesional de farmacia, químico farmacéutico, Doris Coquet Maina. Muy agradecido por sus palabras, bastante emotivas, dirigidas pues al público y especialmente a los graduados. Muy bien, a continuación entonces vamos a tener nuestra ceremonia de la luz. Vamos a llamar por favor nuevamente para que nos puedan acompañar aquí en el estrado los primeros puestos. Por favor, vamos a invitar a los alumnos Morales Arango, Rosmeri Denis, también que nos pueda acompañar Petesuto Livio Misael, por favor aquí al estrado para poder realizar nuestra ceremonia de la luz. Adelante por favor entonces, vamos a apagar las luces respectivamente mientras explico de qué trata nuestra ceremonia de la luz. En estos momentos, simbólicamente, nuestros docentes y autoridades nos transmiten la luz de sus manos hacia los estudiantes. ¿Qué significa pues el compartir el conocimiento y todos los detalles pues que se refieren? Los alumnos reciben este conocimiento de parte de los docentes con la promesa de generar una luz aún mucho mayor que va a beneficiar no solamente a la familia,
sino también a la sociedad y por ende a nuestra patria. La promesa entonces de parte de todos los estudiantes, ahora ya egresados, de hacer crecer esa luz, por supuesto para el bienestar personal, el bienestar de su familia y el bienestar de la sociedad. Nos vamos entonces a esta transmisión de conocimientos que es pues la ceremonia de la luz. Ahora todos nuestros estudiantes reciben en estos momentos el conocimiento de manos de los docentes y autoridades. Y en estos momentos la comparten también entre ellos y reciben pues y se comprometen a de esta forma a poder acrecentar esta luz. Bueno, entonces, todos tenemos ya nuestras velitas encendidas, chicos. ¿A quién les falta? A ver, compartan por favor ahí. A ver, compartan y transmitan esta luz. Que por supuesto ustedes con la responsabilidad del día de hoy y con la promesa hacia sus padres, hacia sus familiares, tienen que hacer una luz mucho más grande, por supuesto, para el bienestar suyo, sus familias y nuestra sociedad. Muy bien, apuntamos las velitas hacia donde están nuestros padres, por favor. Apuntamos las velitas hacia donde se encuentran nuestras personas queridas en estos momentos. Levantemos la velita, chicos, a ver, para que se puedan ver. Y perfecto, ¿ah? A la cuenta de 3 soplaremos las velitas, por supuesto, los padres y asistentes van a recibir la promesa de parte de los estudiantes de que esta luz pueda ser mucho más grande al futuro. ¿Ok? A la cuenta de 3 soplamos las velitas entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. Soplamos las velitas y venga el aplauso fuerte de parte de los familiares y padres que han venido a acompañar y reciben esta promesa. Y el compromiso de parte de ustedes jóvenes, por supuesto, para hacer una luz mucho más grande. Muchas gracias. A continuación entonces vamos a tener un karaoke sorpresa de parte de los alumnos hacia los asistentes. Hace 3 años han estado ensayando los chicos y así que ahora vamos a tener por supuesto pues esta presentación. Ponemos el proyector, ponemos el fondo musical y adelante por favor entonces esta canción para los señores padres y asistentes. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que le endereza de un tirón la puntería. Es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, de cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por la noche como estás por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, otra noche como estás por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, otra noche como estás por mi vida. Y
Tengo los aplausos entonces por esta bonita canción que contiene un muy emotivo mensaje también. Muy bien, en estos momentos entonces vamos a tener el lanzamiento de los birretes. Vamos a prender las luces por favor entonces. Vamos a... Muy bien, el primer grupo entonces. A ver chicos, cogemos nuestros birretes en estos momentos y lo vamos a lanzar. No tan alto por favor, calculen ustedes que el techo está cerca. Ya, muy bien. A la cuenta de 3 entonces, el lanzamiento de nuestros birretes. A la 1, a las 2. Todos tienen que lanzarlo, por favor. Preparados, ya, a ver. Todos tenemos que lanzarlo, muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Arriba, arriba! Eso, qué bonito. Fuertes los aplausos, por favor, para nuestros grabados. Ok. Ok, vamos entonces con el siguiente grupo, por favor. También nos preparamos en estos momentos para poder hacer el lanzamiento de los birretes. A ver chicos, entonces en estos momentos nos preparamos. A ver, entonces nos ponemos de pie, ya tenemos nuestros birretes en la mano. Muy bien, a la cuenta de 3 entonces chicos, para poder hacer el lanzamiento de nuestros birretes. Muy bien. A la 1, a la 2 y a las 3. ¡Arriba! Tenemos aplausos, qué bonito, por supuesto, para todos nuestros grabados. Muy bien, gracias chicos. En estos momentos se están repartiendo las copas de vino para hacer el brindis respectivamente. A ver chicos, sabemos que durante 3 años no han tomado una sola gota de alcohol por haber terminado la carrera. Así que en estos momentos, por favor, un poquito de control. Vamos a tener un poquito para poder hacer el brindis respectivamente. Recordando, por supuesto, a los asistentes que hoy a las 5 de la tarde estaremos comenzando con la ceremonia en el local Los Cristales, en el Parque del Periodismo. Así que por favor pedimos puntualidad porque la ceremonia se realizará a las 5 de la tarde. Tenemos que ganar tiempo para obviamente divertirnos en la fiesta. Así que están todos invitados para poder llegar temprano, por favor, a la ceremonia del día de hoy. 5 en punto de la tarde estaremos iniciando con nuestra ceremonia. Bien, entonces, estamos ya con las copitas. Sí, tenemos las copitas, perfecto. En estos momentos, entonces, voy a cederle la palabra al doctor Carlos Laurentio Ortiz, subdirector del Instituto Franklin Roosevelt, para que pueda oficiar pues, este brindis de honor por todos los asistentes. Adelante, entonces, por favor. Doctor Carlos Laurentio, y los aplausos, por favor, para el Buenas tardes, señora directora, doctora Evelyn Robles Gutarra, señora coordinadora de la carrera de farmacia, químico farmacéutico Doris Cocker, estimados padres de familia, familia que acompaña a los ex estudiantes de la carrera de farmacia virtual. El día de hoy nos estamos reuniendo para poder celebrar el primer logro, es el primer escalón en la carrera de sus familiares. Este día estamos dando por culminada la educación técnica que han optado sus familias. Para nosotros ha sido un honor tenerlos porque hemos ganado experiencia con todos ustedes. Para nosotros ha sido una ganancia, ya que nosotros por la pandemia nos vimos obligados a inaugurar el sistema virtual. Sistema virtual que nosotros no trabajábamos al inicio del instituto, pero por la pandemia tuvimos que adaptarnos a este sistema, el sistema virtual. Sistema virtual que ustedes han logrado culminar, ustedes han terminado una carrera, pero ahora
tienen que demostrar todo lo aprendido, porque ahora es cuando van a tener que salir a la sociedad a demostrar que realmente ustedes han estudiado estos 3 años para que puedan ser llamados los técnicos de farmacia. Ahora es cuando ustedes van a salir a laborar, a hacer quedar bien el apellido de su familia, para que los reconozcan a ustedes como buenos profesionales. Y eso ya es tarea de cada uno. Cada uno va a tener que esforzarse y poner en práctica todos los conocimientos. Yo espero que ustedes sigan aprovechando el apoyo de su familia, el apoyo de sus compañeros, para que continúen los estudios más adelante. Este es el primer escalón que han logrado subir, pero todavía quedan más escalones que tienen que seguir subiendo. En esta vida, recuerden que el personal de salud, si no estudia, no progresa. Los conocimientos en salud cambian año tras año. Lo que hemos aprendido el año pasado para este año de repente puede ser anulado porque aparece un nuevo estudio científico, un nuevo descubrimiento, y lo peor, en la carrera que ustedes han elegido, cada año cambian los fármacos, aparecen nuevos productos, aparecen nuevos medicamentos, y si no tenemos la costumbre de estudiar siempre, no vamos a actualizarnos. Y de pronto va a aparecer un profesional que sí esté actualizándose y ustedes van a quedar mal. Entonces, la recomendación es de que todos sigan preparándose, aprovechen el tiempo, sigan estudiando. La promoción de ustedes lleva por nombre Ales Bialiatski. Ales Bialiatski es el ganador del Premio Nobel de la Paz del año 2022. Ales Bialiatski es un activista político ruso nacionalizado bielorruso, conocido por su trabajo con el Centro de Derechos Humanos de Viasna, del que es actualmente cabeza. Es el vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Bialiatski ha recibido el premio Nobel y el premio Homo Homini y el premio Per Anger en el año 2006 por sus esfuerzos en la promoción de los derechos humanos y la democracia. Fue detenido por las autoridades bielorrusas por cargos supuestos de evasión de impuestos en el año 2011, pero a pesar de estar en prisión, él fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 2022. Desde la prisión, Ales Bialiatski manda su discurso y nos dice: soy un activista de derechos humanos y por lo tanto partidario de la resistencia no violenta. No soy una persona agresiva por naturaleza. Siempre trato de comportarme en consecuencia. Sin embargo, reconozco que la bondad y la verdad deben ser capaces de protegerse a sí mismas. ¿Cómo puedo? Mantengo la paz en mi alma. La cultivo como una flor delicada, alejo la ira y rezo para que la realidad no me obligue a desenterrar un hacha enterrada hace mucho tiempo y defender la verdad con un hacha en mis manos. Paz, que la paz permanezca en mi alma. En el 3 de marzo del 2023, un tribunal bielorruso lo condenó a 10 años de prisión. Y por eso es lo que reconocemos a Ales Bialiatski como el ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2022. Ese es el motivo por el cual la promoción lleva ese nombre. ¿Okay? Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Levantamos nuestras copas y vamos a brindar por el triunfo de los ex estudiantes de la carrera de farmacia. Desde hoy ya son ex estudiantes.
Por ustedes, señores padres de familia, parejas, tíos, padrinos, madrinas que están acompañando a los estudiantes. Felicidades para todos ustedes, porque el logro de los ex estudiantes también es el logro de ustedes. Felicidades a todos ustedes y muchas gracias por haber confiado en el Instituto Franklin Roosevelt. Levantamos nuestras copas y a la salud de los ex estudiantes de la carrera de farmacia. Salud. Bien, entonces ahora sí vamos a apuntar las copitas hacia nuestros familiares también, por supuesto, y hacemos este brindis pues con ellos por los logros de nuestros ex alumnos que el día de hoy, por supuesto, van a celebrar como tiene que ser, y lo vamos a encontrar puntualmente pues a las 5 de la tarde en el Salón de Recepciones Los Cristales. Así que a las 5 en punto estaremos comenzando con nuestra ceremonia, ¿ah? De esta manera entonces queremos agradecer por supuesto a todos los asistentes a esta ceremonia de graduación que terminamos en estos momentos, pero por supuesto invitándolos para más tarde vernos en la fiesta. Damos el tiempo entonces para que puedan tomarse las fotografías con los graduados. Tenemos una selfie también que se han decorado para que puedan tomarse fotografías, y por supuesto el tiempo es de ustedes. Nos vemos entonces a las 5 de la tarde, puntos, estaremos comenzando con la ceremonia el día de hoy, así que nos vemos más tarde.